Señores y señores, bienvenidos a esta última hora de clase correspondiente al área de inglés. Bienvenidos a todos. Gracias, licenciada. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de la presente clase. En pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el nombre de asignatura inglés. Estamos en la unidad 10 gramática. Vamos a ver en esta clase los adverbios de lugar. Ese es el tema que ustedes tienen establecido para la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si es necesario. Desarrolle las siguientes actividades y se contesta las siguientes preguntas. Traduce los siguientes adverbios. Aquí tienen ustedes 4 adverbios, los cuales ustedes tienen que traducir al español nomás. Tenemos someday, tenemos soon, tenemos still, tenemos today. Eso es todo. La siguiente dice traduzca los siguientes adverbios, que igual tienen after, tiene already, tenemos before, tenemos early. La siguiente dice construya una oración con los siguientes adverbios. Acá ya tienen que construir una oración. Obviamente la oración tiene que estar español e inglés. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen 2 adverbios con los cuales tienen que construir, con early y con just. Eso tienen que construir una oración con cada uno. Entonces, y obviamente tiene que ser traducido al español. La siguiente dice, los adverbios de modo sirven para expresar, obviamente eso tienen que contestarme en español, ¿para qué sirven los adverbios de modo? ¿Qué es lo que hace? Y tenemos la siguiente y última, dice, traduzca la de los siguientes adverbios de lugar. Tenemos a hit, tenemos away, tenemos behind y tenemos below. Esos son los que ustedes tienen que traducir al español. Recuerden que deben entregar todas las actividades, son 100% hechas a mano. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Aquí tienen la estructura que tienen que dar cumplimiento. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, el cual indica que estamos en unidad número 10 con el tema adverbios de lugar correspondientes a la semana número 3. Estamos ya llegando a la recta final. La próxima semana y me imagino que unas 2 clasecitas más y estaremos dando por finalizado el proceso educativo. Así es que sigan presentando, sigan haciendo las actividades como lo han venido haciendo hasta ahora. Recuerden que ya no hay los remediales ni los de gracia, así es que por favor tratarán de hacer bien los trabajos. La semana número 3 corresponde a la fecha 5 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 5 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de las notas, de las actividades, de las tareas que ustedes se presenten, será hasta el 5 de julio del 2023. Tienen toda la información pertinente para desarrollar la tarea que se ha establecido, que se ha estructurado para la presente semana. Vamos a iniciar, es una explicación bastante cortita. Vamos a iniciar, vamos a desarrollar y vamos a ver los adverbios del lugar. Vamos a ver cuáles son las características en cuanto a la función de estos adverbios. Estos adverbios se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo. Se puede identificar con la pregunta where, que es dónde. Dentro de ellos, los principales adverbios del lugar podemos mencionar, por ejemplo, above, que se traduce arriba, determina arriba, algo que está, por ejemplo, arriba de la mesa, arriba de la casa, qué sé yo, algún objeto que se encuentre sobre otro objeto. Abroad, que es un adverbio que significa fuera del país, abroad. Hiat, que es adelante, away, que es lejos, behind, que es atrás, below, que es abajo, beyond, más allá, fair, lejos, here, ahí, in, dentro, y esto, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho este tipo de adverbios. En este caso es un adverbio de lugar que está indicando dónde está.
Entonces, ahí in se traduce como dentro. Inside igual significa adentro. Near, cerca. Opposite es opuesto, al lado contrario. Out, fuera. Y por ejemplo, nosotros lo hemos escuchado especialmente en las actividades deportivas. Out es fuera, por ejemplo, fuera del lugar, lo utilizan con out. There, que se traduce como ahí. Estos son prácticamente los adverbios de lugar más utilizados. Es pequeños ejemplos de los adverbios de lugar que se utilizan dentro del idioma inglés y obviamente que tienen ustedes aquí con su respectiva traducción. En cuanto a los adverbios de modo, sirven para expresar de qué forma se realiza algo. Los primeros, el adverbio de lugar, en dónde ocurre algo. En cambio, los de modo, de qué forma, cómo se realiza esa acción. Y para ellos, ¿qué es lo que nos permite identificar? Vamos a ver haciendo una lista. Tenemos los adverbios de modo y también la traducción. Tenemos badly, recordemos que bad es malo, pero badly, construido a partir del verbo, construido con un adverbio con la terminación li, entonces se transforma en un adverbio y significa malamente. Bad, malo, badly, malamente. Carefully, cuidadosamente. Seriously, descuidadamente. Clearly, claramente. Hazily, fácilmente. Fast, rápidamente. Happily, felizmente. Igual este es otro ejemplo que muchos utilizamos, por ejemplo, en los cumpleaños. Solamente happy es feliz, pero con la terminación li al final se transforma en un adverbio. En este caso es un adverbio de modo y por lo tanto happily significa felizmente. Hard, difícilmente. Naturally, naturalmente. Separately, individualmente. Simple, simplemente. Ahí tenemos, son los adverbios de modo. En cambio, los adverbios de orden, como su nombre lo indica, permiten ordenar, permiten enlistar, permiten enumerar las actividades como se las vienen realizando. Ordenar conceptos, por ejemplo. Dentro de ellos podemos mencionar los siguientes, los adverbios de hombre, los adverbios de orden, por ejemplo, at last, al final, aquí tenemos at como tal, como un adverbio. Ya sabemos que las, obviamente por la traducción tácita de las, es antes o al final, en este caso at last es al final. O después también se traduce last solito. Tenemos el siguiente eventually, que es eventualmente. Finally, finalmente. First, que es primeramente. Ya habíamos visto en los números ordinales, también habíamos visto first. First es primeramente o primero. First of all, antes que nada. First of all. Y siempre nosotros utilizamos esta frase, antes de nada, pónganme atención, por ejemplo. Entonces, first of all, pay attention. First of all. Antes de nada, pónganme atención. Tenemos in the end, al final. In the first place, en primer lugar. In the first place. Tenemos unitally, que es inicialmente. Lastly, finalmente. Secondly, en segundo lugar, y así obviamente se van construyendo con la terminación li el resto de adverbios de posición, que son estos, los adverbios de orden o de posición, los cuales van indicando en segundo lugar, en tercer lugar y así sucesivamente. En cambio, los adverbios de tiempo son útiles para expresar cuando ocurre una cosa. Responder a la pregunta when, esta es una who question, de paso, este es when, y esta nos permite dar una respuesta o se traduce al español como cuándo, when. Entonces, los adverbios de tiempo, en este caso es after, que es después, y siempre hemos visto en películas, hemos visto incluso, y hemos de entrar a la etapa de Navidad, ahí se utiliza bastante estos adverbios de tiempo. Tenemos after, que es después, already, ya, before,
antes, earlier, más temprano, early, tempranamente, just, solamente, late, tarde, later, más tarde, now, ahora, someday, algún día, soon, pronto, still, aún. Incluso hay letras de canción que utiliza es el título de una canción que utiliza este adverbio de tiempo que es still. Still the One es un tema de una canción que fue muy popular en la época de los 90 y que utiliza todo justamente este tipo de adverbios. Tenemos today, today es hoy, tomorrow, mañana, yesterday, ayer. Esos son los adverbios en cuanto a los adverbios de tiempo, los que más se utilizan y los que más hemos ido viendo. Prácticamente aquí hemos ido viendo una clasificación de diferentes tipos de adverbios y cómo obviamente se los puede utilizar y su traducción al español. A continuación vamos a ver un poco más y vamos a ver sobre los adverbios. Vamos a ver, vamos a ir analizando sobre los adverbios de lugar en inglés. Dirijámonos directamente sobre los adverbios de lugar. En inglés existen palabras que nos indican el lugar donde se desarrolla o se desarrolló una acción. Esas palabras se denominan adverbios of place. Adverbs of place. Esos son adverbios de lugar. Y como lo indica su nombre, determinan el sitio donde algo ocurrió. Los adverbios de lugar, por su condición, deben ubicarse luego del verbo principal de la oración, siguiendo la siguiente fórmula que ustedes pueden ver aquí. Primero, en una oración va a estar un subject, un pronombre o un nombre propio. Posteriormente va a estar el verb. Luego a eso va a estar un adverb y posteriormente va a estar un complement. De tal manera que tenemos un sujeto o tenemos un pronombre, tenemos un verbo, tenemos un adverbio y tenemos el complemento. Por ejemplo, en la siguiente oración, Jan skates around the park. La traducción, Juan patina alrededor del parque. Juan corresponde a subject, es un sujeto. El verbo es skates, que es patinar, se puede conjugar. El adverbio es around y el complemento de park. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla ortográfica en cuanto a la ubicación del adverbio en una oración? El adverbio debe ubicarse ¿dónde? Luego del verbo. Primero va un verbo y luego va un adverbio. Esa es la ubicación correcta que tiene que tener un adverbio, en este caso el adverbio de lugar. ¿Dónde patina? Está indicando dónde patina Juan. ¿Alrededor de dónde? Alrededor del parque, ¿verdad? Entonces está determinando el lugar, como su nombre lo dice, el mismo lo dice, adverbio de lugar, es indicando dónde se desarrolla la acción. Usualmente los adjetivos se ubican al final de la oración, pero en casos particulares como there, que se traduce al español como allí, pueden ubicarse al principio de la oración para enfatizar el sentido de la misma, sin cambiar el significado, sin darle cambiar el orden de la oración. En este caso, ahora que ya más o menos ustedes saben cómo estructurar dentro de una oración, vamos a ver cómo funcionan los adverbios de lugar. Vamos a ver a continuación un listado de los adverbios, su significado y las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, iniciamos con el primero, que es there. There se traduce al español como allí, allá y por ahí. Está indicando un lugar, ¿no sé? Allí va Juan, allá está el perro, por ahí caminó un ratón, por ejemplo. Al usar este adverbio nos referimos al lugar donde se realiza una acción que podemos ver, pero no se encuentra cerca de nosotros. Por ejemplo, dice, there is the place of the accident. Este es el lugar del accidente. There is the place. ¿Cuál será el adverbio de lugar? Place. Place como tal. Place está indicando ese lugar. Está determinando. Dice, este es el lugar del accidente. Aquí nosotros utilizamos, en este caso también estamos utilizando con there. Vamos con el siguiente, here. Here se traduce aquí, acá, por aquí y por acá.
lo podemos utilizar al indicar el lugar donde se realiza una acción, pero que es cerca de nosotros. Este está bastante cerca de nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos poner please sit down here. Por favor, siéntate aquí. Entonces ahí tenemos la ubicación del adverbio. Here. Please, por favor, sit down, siéntate, here, aquí. Es indicando dónde debe sentarse. Está muy cerca del hablante. Nearby, nearby se traduce como cerca de, no tan lejos o cercano. Nos indica cercanía física, más no temporal. Ese adverbio puede utilizarse antes o después del nombre al que describe. Al diferenciarse de near, que puede cumplir funciones de preposición y de adverbio de lugar, nearby solo puede usarse como adverbio de lugar. For example, we have a nearby library. Tenemos una biblioteca cerca. Entonces aquí tenemos la utilización del adverbio nearby. Nearby como tal está indicando que y prácticamente es como que estuviera haciéndole esto una pregunta. Tenemos una biblioteca cerca, es como una exclamación. Entonces, nearby, ahí está utilizado. Out significa afuera o afuera. Cuando decimos que el lugar, objeto o sujeto se encuentra lejos o fuera de su espacio habitual, como lo puede ver su ciudad, país u hogar, se puede usar out. También lo puedes usar si algo sucede a las afueras de un espacio específico, por ejemplo, un recinto cerrado, edificaciones o construcción. Especialmente este out también se utiliza con el verbo get, pero hay que tener cuidado por el énfasis que nosotros le demos en esta exclamación. Por ejemplo, dice get out le dice sale, sale, sale de un determinado lugar. Y todo depende si usted le dice de mala manera get out lo pueden interpretar los extranjeros como que cuando nosotros, por ejemplo, le decimos a una persona, lárgate, entonces algo que salga. Entonces más o menos así funciona este get out, pero solo como out obviamente indica el lugar, el objeto o el sujeto que se encuentra lejos o fuera de su espacio habitual, como puede ser la ciudad, el país, el lugar, ahí se puede utilizar out. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, tenemos I want you out of my office. Te quiero fuera de mi oficina. Vea, ya igual tienen casi un mismo significado con get out, pero esa oración es un poco más sutil que en nosotros al decir get out, o al menos si usted lo dice de una forma media agresiva, get out, significa que le está diciendo que se vaya de ese lugar de una mala manera. En este caso tenemos I want you out of my office. Te quiero fuera de mi oficina, le dice. La siguiente, outside, que significa a las afueras, hacia afuera, fuera. ¿Y dónde ustedes han escuchado este outside? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde han escuchado el outside? ¿Han visto los partidos de fútbol? Es cuando está fuera de línea, o sea, está Exacto, como vea. pasado el último hombre de los deportes. O sea, Exacto. después de la defensa, pasado después de la defensa. Exacto. Ahí usted prácticamente este outside prácticamente es tomado como es un término que se le acuña como un extranjerismo. Nosotros lo hemos hecho ya como una determinación de nuestro propio idioma, especialmente dentro del campo de los deportes, del fútbol. Ahí nosotros le hablamos de un offside, justamente lo que dice la compañera. Vea, la compañera ha estado pendiente, le encanta el fútbol. Entonces ahí decimos offside cuando un jugador está obviamente fuera de lugar. Entonces, ¿cómo se traduce offside? Es a las afueras, hacia afuera o fuera. Hace referencia a estar fuera de algo o de algún lugar, pero de manera cercana o próxima, a diferencia de out, cuya distancia puede ser mucho más amplia, mucho más grande. Por ejemplo, con upside, vamos a ver la siguiente oración. Tenemos why are you outside the house? ¿Por qué estás afuera de la casa? Dice. Why are you outside the house? ¿Por qué estás fuera de la casa? Ahí tenemos un ejemplo en los cuales se utiliza con outside. Vamos al siguiente adverbio que es upstairs, que significa arriba,
en el piso de arriba, algo que está superior, en algún lugar. Este adverbio lo puedes utilizar para decir que algo está pasando en un piso superior. For example, Lindsay is upstairs in the office. Dice, Lindsay está arriba de su oficina. Entonces ahí está indicando, Lindsay es una persona, es una chica, de la cual están indicando dónde está la posición. Este upstairs es el adverbio del lugar, el cual está determinando que está arriba. Entonces dice, Lindsay está arriba de su oficina. Lindsay is upstairs in the office. Ahí tenemos la utilización de este upstairs. Vamos al siguiente, tenemos downstairs. Downstairs es abajo o en el piso de abajo, cuando hay un subterráneo, cuando hay algo que está debajo. Contrario a upstairs, con este adverbio nos referimos a un espacio inferior, como es el piso de un edificio o de una construcción. Por ejemplo, tenemos el siguiente, la siguiente oración. Dice, where is the bathroom? It's downstairs. ¿Dónde está el baño? Dice, está abajo. It's, obviamente, está indicando este it's, es la contracción del it is. Nosotros ya hemos visto del verbo que permite determinar cosas y animales. Cosas y animales. En este caso, como downstairs, es indicando un piso de abajo y están hablando de un baño y está correctamente utilizado. Dice, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Y le contestan, it's downstairs. Está abajo, dice. Está en el siguiente piso. Ahí pueden ustedes tener una idea cómo siguen funcionando. Tenemos el siguiente head, que es delante o delante de. Se lo utiliza para hacer referencias a planes futuros, a espacios que se encuentran justo enfrente de ustedes, cuando se ubica algo o sucede de forma lineal, o en el caso del tiempo para registrar un proceso reciente. For example, tenemos John always drives ahead of us. Juan siempre conduce delante de nosotros, dice. Entonces ahí está indicando con este head que está delante, está ubicado delante en el momento de conducir, siempre se ubica delante. Tenemos el siguiente, all over, que es por todas partes, puede usarlo para sus situaciones generalizadas o globales, donde se englobe una acción, donde sea de una forma generalizada. Por ejemplo, tenemos that virus is all over the city. Ese virus está por toda la ciudad. Entonces, obviamente, si nosotros hablamos al menos del COVID que acabamos de pasar, ese city nosotros le podríamos cambiar por world. Entonces, ¿cómo quedaría? That virus is all over the world. ¿Cómo quedaría esa traducción? Ese virus está por todo el mundo. Recordemos que este de es un artículo determinante y tenía, o la traducción al español corresponde a el, la para el singular y los, las para el plural. Eso quiere decir que tiene género y número contenido en uno solo. Entonces, por eso dice, este virus está por toda la ciudad. En este caso, si pusiera the city, pero si pongo the world, cambia el género. Dice, ese virus está por todo el mundo. Entonces, world es mundo. Entonces, eso por ejemplo, por ponerles ahí. Vamos al siguiente, around es alrededor y por todas partes. Con este adverbio puedes referirte a algo que esté sucediendo en un espacio cercano o lejano a ti. Look, mira, around you there is nothing. Dice, mira alrededor tuyo, no hay nada. Dice. Ahí tenemos el nothing, como también como un tipo de adverbio, pero también tenemos en la primera instancia, tenemos around. Dice, está indicando alrededor. Look around, mira alrededor. Look around you, mira alrededor tuyo. Dice, there is nothing, no hay nada. Ahí tenemos la utilización de around. Tenemos aside, que es a un lado o aparte. Nos da a entender que algo está aparte o medio distanciado o distanciado. Por ejemplo, why did you leave aside my project? Dice, ¿por qué dejaron a un lado mi proyecto? Aquí tenemos la utilización de side, que es a un lado o aparte, indicando por qué dejaron al lado el proyecto. Tenemos el siguiente, que es back, que significa de vuelta o de regreso. Nos indica que algo está de regreso. Por ejemplo, mom, Jane is back home. Mamá, Jane está de vuelta a casa.
Entonces está prácticamente es una oración exclamativa. Mom, mamá o mami significa esto, este mom, porque es mucho más carismático, es mucho más cariñoso la determinación de mom. Jane, en este caso es una chica, is back home, dice, está de vuelta a casa. Entonces ya le está indicando que está de vuelta. Y como su determinación gramatical nos indica, sirve este back, nos permite indicar algo que está de regreso, algo que está de vuelta. Beyond, que es más allá, nos indica que algo sucede lejos del espacio, al contrario de la anterior, desde donde se narran los hechos. For example, tenemos the wild world beyond the mountains. Caminaremos más allá de las montañas, dice. We will, tenemos este will, ya sabemos que es en el futuro. We will walk beyond the mountains. Caminaremos más allá de las montañas. Esos son los adverbios, la mayoría que ustedes tienen aquí con las reglas gramaticales y también con ejemplos en los cuales ustedes ven la aplicación de cada uno de ellos, cómo se los va utilizando dentro del idioma español. Esos son los temas en función de la tarea, igual que ustedes tienen en el desarrollo de esta clase, en el desarrollo de esta semana. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes tengan que desarrollar. Todas las actividades que son concernientes, recuerden que tienen que dar igual la prueba, tienen que rendir el test, no se olviden de esa parte, y aparte de eso también que tienen que cumplir con todos los deberes hasta la presente fecha, indicándoles como parte final que ya prácticamente nos estarían restando como unas 4 clasecitas más nada más. Así es que nos vamos a soportar, nos vamos a aguantar por lo menos unas 4 clasecitas más y con eso daríamos por finalizado este proceso educativo. Espero que ninguno se quede, espero que todos hayan cumplido a cabalidad, que todos reúnan el puntaje necesario y obviamente que se vayan ustedes a unas merecidas vacaciones previo al retorno a su siguiente nivel, que será primero de bachillerato. De esa manera, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, un fuerte abrazo, que descansen y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase, hasta la siguiente hora. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, Vicente. Hasta la próxima para todos.